No, te planteaba nomás una pequeña cuestión y después quiero hablar de la que a vos te preocupa. Todo este esquema de organizaciones genera un marco de impunidad. Vos sabés que te voy a mencionar, no sé si te simpatiza o no te simpatiza la persona que te voy a mencionar, pero quiero hacerlo porque él hizo hoy un retuiteo de un tuit que había hecho anteriormente en X, y es Nayib Bukele. Y él, en ese retuiteo que se publicó anoche o esta mañana, no me acuerdo, dijo: hey, escuchen un poco esto que dije hace un rato. Y entonces dice: señores, acá hay gente que con la excusa de defender derechos, en realidad trabaja para los delincuentes y en contra de los derechos de la gente común. De la gente común, claro. Y perdóname, Lenin, pues yo estoy de acuerdo con él. Y esto que vos estás describiendo... No, yo estoy de acuerdo con él. Mira, todo lo que ha ocurrido ha desencadenado el hecho de que de repente nos volvamos un poco extremos en nuestra posición política. Hace un momento conversábamos de los hermanos indígenas. Sí, es una situación que se repite. Inclusive yo pienso que ese exceso de exigencias por parte de los grupos minoritarios para que se incluyan mayor cantidad de subsidios y derechos en la Constitución que se iba a aprobar en Chile, que se hubiera aprobado, si es que la ciudadanía no se hubiera asustado del exceso de subsidios y derechos que se estaba proponiendo. Entonces decidió el pueblo chileno definitivamente no aprobar la Constitución. Tú recordarás la Constitución que se votó anteriormente. Eso es lo que ocurre, que la ciudadanía llega un momento en que se cansa de que haya abuso de derechos, que haya sobregiro en los derechos y adopta posiciones que realmente resultan incómodas. Por ejemplo, en Ecuador, la gente en un momento determinado decide no acogerse a los derechos a los que tienen derecho, perdóname la redundancia, los delincuentes, que es a no ser ajusticiados en la calle y hasta incinerados. Ellos tienen derecho a un juicio justo con derecho a la defensa, pero a veces la gente está tan exacerbada en sus extremos que llega inclusive a justiciar a la gente, lo cual también es una violación flagrante a los derechos humanos. Pero hay una situación ahí, y es que cuando el cuerpo social pierde la capacidad de salir libremente por la noche o a caminar al mercado, es porque esto que vos llamaste exacerbación del sobregiro de los derechos, me gustó mucho esa expresión. Javier Milei lo denomina simplemente, como creo que es lo correcto, privilegio. O sea, el privilegio, estimado amigo, es un sobregiro de derechos, para usar tu expresión. Debe haber, mira, el trato no tiene que ser necesariamente igual. No puede tener el mismo trato, sin duda alguna, un indígena que una persona de un sector socioeconómico y racial distinto, blanco, mestizo. No puede ser exactamente igual. En eso no coincido yo. Siempre tiene que haber una pequeña diferencia, pero una pequeña diferencia que no permite el abuso. Es lo que pasa con una persona con discapacidad. La persona con discapacidad tiene sin duda alguna un grupo de mayores derechos a ser atendido, a tener accesibilidad, a gozar del hecho de poder tener una silla de ruedas, que es lo mínimo que se puede entregar a una persona con discapacidad física, bastones, unos lentes para poder observar medianamente bien, audífonos para poder oír, etcétera. Estos derechos está bien, para que el punto de partida sea medianamente igual, porque el punto de llegada prácticamente, lastimosamente, no puedes, en la práctica no puedes sí, al final la práctica depende de cada uno, ¿verdad? No puede ser igual, eso depende de cada uno, del esfuerzo que haga cada uno y de las circunstancias también, de las circunstancias.
o de la suerte, como suele llamar alguna gente las causas que desconoce. Sí, pero entre paréntesis nomás, permitime, te voy a usar como ejemplo. No? Te voy a usar como ejemplo. Lenín Moreno, estimado amigo, ustedes lo ven, pero no fue impedimento para llegar a donde llegó. ¿Por qué estoy haciendo este señalamiento? Porque sí, yo creo que el Estado tiene que generar condiciones iguales para las personas discapacitadas, obviamente con los agregados que se requieren, y para todas las personas que así lo necesiten. Pero aquí estamos en una situación distinta, mi querido Lenín. Hemos convertido, digamos, esta lucha legítima en la excusa para obtener privilegios exagerados. Pero ¿vos sabés por qué yo uso la palabra privilegio? Porque es un poco un paralelo con la generación del feudalismo a la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Que es, no, chicos, yo te voy a dar protección y vos pagame con tu trabajo. Súper razonable en la situación que estaban. Pero ¿qué pasó? Después vos me pagás con tu trabajo, se convirtió con el derecho de pernada y con una cantidad... Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, esa es la situación que yo creo que ya se nos sobrepasó. Y por ahí entran estas organizaciones criminales a costar todo la calidad de ciudadanos que tenían los ciudadanos griegos y los ciudadanos romanos, esa calidad de ciudadanos sin duda era bastante mejor que la que tenían los campesinos, como tú lo dices, en el tiempo del periodo feudal, en el cual había esos sobreabusos por parte del señor feudal, y como el caso del derecho de pernada, que en América Latina se lo practicaba también muchísimo. Sí, y no señor. solamente por parte de los, sino de los también. Así mismo, no, lastimosamente. Ustedes dicen así mismo, tienen el término así mismo que me encanta. Lo que pasa, ¿sabe por qué usé el ejemplo del derecho de pernada? Porque, estimado amigo, yo creo que no hay un ejemplo más evidente del nivel de humillación que puede construirse con un privilegio que el derecho a acostarse con la mujer de otro. Y ser el primero. Sí, por eso te digo. Ser el primero, claro. Que la mujer que va a ser de otro. Sí. Sí. Entonces, pero ¿cómo se llegó a esto? Y con este camino, estimados amigos, se llegó. Así mismo. Una preguntita. Lenín, nos quedan 12 minutos y yo sé que vos tenés algo que querés plantear, pero déjame hacerte una pregunta de situación. ¿En quién puede sentarse a sentirse soportado el presidente Noboa cuando que todo el cuadro de situación nos muestra, como dijeron muchos, estuvimos hablando con un periodista ecuatoriano ayer en la radio, militares, policías, políticos, jueces, periodistas, están a lo mejor contaminados. Contaminados. Y entonces, cuando vos sos el presidente de la República, decís, bueno, ¿en quién confío? Pues es difícil hacerlo, es por eso que la presidencia debe tener un buen sistema de inteligencia. Un buen sistema de inteligencia que también puede ser permeado, que también puede ser... tomar decisiones duras, tomar decisiones fuertes, como las que, no sé, tal vez una buena comparación es lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador. Yo de forma particular admiro, lo único en lo cual no he estado de acuerdo es en que también decida reelegirse indefinidamente. Es en lo único que no he estado de acuerdo, pero por supuesto el presidente Bukele ha logrado pacificar. Yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador en el tiempo de las maras y sé perfectamente la situación por la cual pasaba ese pobre pueblo en esas circunstancias. El presidente Bukele se ha constituido en un elemento liberador y en buena hora que así sea. Es el momento ahora del presidente Noboa. El presidente Noboa sabrá cómo lo hace. Lo único que podemos hacer nosotros es darle nuestras sugerencias desinteresadas,
Pero, porque lo que menos debe haber, y debe haber en este momento es alguna injerencia política o de algún interés político. claro, pero yo me figuro, soy Daniel Novoa y me voy a dormir ahora, y digo, bueno, ¿con quién trabajo? ¿Con quién hago lo que tengo que hacer? Yo recuerdo una frase de John F. Kennedy que decía: un mandatario inteligente selecciona para que lo acompañen gente más inteligente que él. Entonces, creo que es lo que hice en mi periodo. Escogí gente más inteligente en cada uno de los temas, mucho más versada en cada uno de los temas, para que pueda manejar esos espacios. Y creo que por eso salimos adelante. Inclusive en el periodo más duro, que fue el periodo de la pandemia, que me tocó el año y medio final de mi periodo, después de octubre, los lanzamientos, vino inmediatamente la pandemia. Ya te puedes imaginar la desgracia. En octubre se perdió $1.000 millones aproximadamente, y en la pandemia muchísimo más. En la pandemia prácticamente se redujo a cero el barril de petróleo, a cero el precio del barril de petróleo. No había a quién colocarlo, había poca demanda por una parte, por otra parte la economía no se movía, entonces no había recaudación fiscal, y en momentos en que pasábamos circunstancias muy difíciles porque habíamos heredado un Estado prácticamente quebrado. Pero a pesar de ello, en plena pandemia dejamos renegociando la deuda para que los siguientes mandatarios puedan tener algo de holgura. Dejamos el dinero como para que se pueda pagar los salarios, y pagado absolutamente todo lo que había que pagar. Y pagado inclusive la fracción de la deuda externa para poder acudir al Fondo Monetario Internacional para dar una muestra de buena fe, y que los entes financieros internacionales también confíen en el Ecuador. Es por eso que logramos una quita de $1.500 millones, un poco más, y que se amplíen al doble los plazos y se reduzca casi a la mitad los intereses. Y eso fue bastante bueno. Yo no lo digo, creo que la humildad y la modestia debe ser el principal requisito para ser un gobernante.